Parece que es preciso aclarar, mucha gente me lo pregunta, ¿por qué no uso el sistema decimal universal o por lo menos el sistema original, el sistema decimal de Dewey, de Melvin Dewey, no del filósofo? No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver el filósofo pragmatista Dewey. Es el humilde bibliotecario Melvin Dewey el que ha creado este sistema de implantación internacional y pretenciosamente llamado universal. Aunque el CDU, el sistema decimal universal, es una modificación, es una ampliación del sistema de la clasificación. C es de clasificación, de la clasificación decimal de Dewey, CDD o DDC en inglés, DDC, Dewey Decimal Classification, clasificación decimal de Dewey, que ha devenido en clasificación decimal universal, CDU, o bueno, en fin, está implantado en todo el mundo, como todo el mundo tiene que saber porque se lo han implantado. Y en mi biblioteca no, en mi biblioteca no ha entrado. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué no? ¿Y no te sería cómodo usar el sistema decimal? Camilo José Cela se plantea usar el sistema decimal o la clasificación decimal también en su biblioteca privada. Pero él razona, argumenta que su biblioteca no es la biblioteca de un científico, ni de un técnico, ni de un gran erudito, que simplemente quiere los libros necesarios para manejarse y para aprender lo necesario, para saber las cosas fundamentales. Por lo tanto, entiende que para eso le bastan unos 2000 libros, luego ascienden a 3000, dice, no, me bastan con 3000, luego la cosa evidentemente se le va de las manos, como siempre ocurre, es necesario. Y él propone que, no teniendo una curiosidad universal, podría prescindir de capítulos enteros de la clasificación decimal. Por ejemplo, no le interesan las matemáticas, bueno, pues esa parte se la salta. Esa parte de la clasificación se la salta, o no le interesa la religión, esa parte también se la salta. Pero dice, no, hombre, esto viene a darnos la idea de que eso le parecería que se queda cojo y que sería mejor adoptar su propia clasificación. No es mi problema el problema de Cela, porque yo sí que tengo una curiosidad muy vasta, muy general. No vamos a decir que esto sea la biblioteca de un científico o de un técnico, pero bueno, digamos que yo no quiero una biblioteca esencial para ir tirando y para andar por casa de 2000 volúmenes. Creo que necesito más, tanto más cuando que no viajo como Cela, no tengo las grandes bibliotecas que estaban a su disposición, aunque evidentemente en Mallorca no tendría tanto, pero o en sus casas más apartadas y más retiradas no tendría tantos libros a su disposición. Pero vamos, yo estoy recluido en esta especie de torre al estilo del señor de montaña, como diría Quevedo de montaña. Y sí que necesito más de 3000 libros y sí que necesito más de 3 o 4 capítulos de acuerdo con la clasificación decimal. Por lo tanto, todo el mundo dirá, bueno, entonces deberías usar la clasificación decimal, que está en todas las bibliotecas públicas. Y esto ya sería un argumento bastante razonable y bastante comprensible en contra de que yo use la clasificación decimal. ¿Cómo voy a usar lo que se usa en las bibliotecas públicas? ¿Cómo voy a aceptar esa imposición casi estatal, cuando esto es una biblioteca privada? Se precia de serlo y no voy a aceptar la imposición de un oscuro bibliotecario llamado Melvin Dewey. Esto creo que todo el mundo podría comprenderlo. No adopto el sistema decimal
porque no me da la gana, porque esto es una biblioteca privada, porque yo ordeno mis libros como me parece y no como lo hace, no como lo hace, bueno, no sé cómo se llama, el departamento estatal, el cuerpo, eso es, no como lo hace el cuerpo de bibliotecarios, archiveros y el cuerpo de bibliotecas, archivos y museos. No voy a aceptar esa injerencia estatal en este reducto de libertad que es mi biblioteca. Pero esto es un argumento muy superficial, muy epidérmico. Vamos a la verdadera razón filosófica por la que yo me niego a usar el sistema decimal. Tengo aquí el artículo en Wikipedia sobre el artículo de Wikipedia en inglés, que también tiene su clasificación que, digamos, no coincide necesariamente con el sistema Dewey. Veo además que el sistema decimal Dewey reconduce aquí a Dewey, Decimal Classification, la clasificación decimal Dewey, pero nos dicen que no tiene que ser confundida con el sistema duodecimal, y ya me temo que haya un sistema duodecimal de clasificación de bibliotecas, pero no, afortunadamente no. No sé por qué dicen no ha de ser confundido. Claro que no ha de ser confundido lo decimal con lo duodecimal, hasta ahí llegamos. Luego veo que hay una novela, el sistema decimal de Dewey, bueno, pero es muy reciente, ¿no? Esto es propaganda. Es muy fácil hacer una novela con ese título, está en todas las bibliotecas, digamos que es lo más cómodo, es la fuente de inspiración más sencilla de tomar cuando uno va a una biblioteca, el propio catálogo decimal. Bien, pues aquí se nos hace la historia del catálogo desde el año 1873, 1885, que es el catálogo se publicó en 1876, pero hacen la historia desde unos 3 años antes, cuando lo fue fraguando. Dewey murió en 1931, por lo tanto no le son imputables, no le son achacables todos los errores o actos censurables que se quieran ver a partir de 1931. Esto es importante. El catálogo de Dewey, de Melville Dewey, he dicho antes, lo he pronunciado mal antes, Melville Dewey. El catálogo de Melville Dewey se trabaja por parte de su propio autor entre 1873 y 1931. Y eso es lo que en propiedad puede llamarse CDD, es en propiedad a lo que se le puede llamar de Dewey, porque Dewey estaba vivo. Bien, pues aquí viene el mapa general de esta clasificación decimal. Desde la primera edición de 1876, la segunda es de 1885, la tercera de 1888. Bien. Es una clasificación de 10 números, de 10 dígitos, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso es clasificación decimal. Son 10 dígitos. Y a partir de estos 10 dígitos se explica, se desarrolla, se abre toda una clasificación del universo. Y este es el problema que yo tengo con la clasificación Dewey, que cree que la realidad puede ser explicada. El 0 corresponde a los catálogos, porque la clasificación de Dewey tiene fe en el poder clasificador de los catálogos. Y bueno, para esto yo creo que nunca viene mal, por todas las veces que se haya leído y releído y citado por Foucault, por Umberto Eco, por todas las veces, a pesar de todas las veces que se ha reproducido, comentado, glosado, admirado, nunca está de más volver a leer El idioma analítico de John Wilkins, de Jorge Luis Borges, que tengo aquí en una edición digital llena de erratas.
en una nueva cita admirativa, como ya lo digo, como la de Foucault, como la de Eco. He comprobado que la 14ª edición de la Enciclopedia Británica suprime el artículo sobre John Wilkins. Esa omisión es justa si recordamos la trivialidad del artículo, 20 renglones de meras circunstancias biográficas. Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1672, Wilkins fue capellán de Carlos Luis, príncipe italiano, Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios Oxford, Wilkins fue, entiendo que es una errata, uno de los colegios de Oxford, pero bueno, no lo tengo, no debería haber sido tan perezoso y debería haber cogido las obras, bueno, o tomado las obras completas de Jorge Luis Borges, pero bueno, así estoy invitando a una relectura atenta por parte de quien me esté escuchando, por parte de quien esté escuchando esta lectura perezosísima de la primera edición que he encontrado en la red. Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etc. Es culpable si consideramos la obra especulativa de Wilkins. Este abundó en felices curiosidades. Le interesaron la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la posibilidad de un viaje a la Luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial. A este último problema dedicó el libro N.S. Towers, Real Character in a Philosophical Language, 600 páginas en cuarto mayor, 1668. No hay ejemplares de ese libro en nuestra Biblioteca Nacional. He interrogado para redactar esta nota The Life and Times of John Wilkins, 1910, de Wright Henderson, El Wörterbuch der Philosophie, 1924, de Fritz Mautner, que es de donde aprendió acerca de John Wilkins. Es gracias a Mautner, gracias a este diccionario, por lo que conoció a Wilkins y su idea, su tentativa del lenguaje universal. El diccionario de Mautner es un diccionario casi compacto, muy breve, por lo tanto no lo sacó de una monografía de Mautner sobre Wilkins, sino sobre el lenguaje universal. Delfos, 1935, de Sylvia Pankhurst. Dangerous Thoughts, 1939, de Lancelot Hogben. Todos, alguna vez, sigue Borges, hemos padecido esos debates inapelables que una dama, con acopio de interjecciones y de anacolutos, jura que la palabra luna es más o menos expresiva que la palabra moon. Fuera de la evidente observación de que el monosílabo moon es tal vez más apto para representar un objeto muy simple que la palabra bisilábica luna, nada es posible contribuir a tales debates. De hecho, esto es tan absurdo que incluso dentro de la propia lengua podrían establecerse esos debates y podríamos decir que en un poema en el que se diga han pasado 30 lunas o han pasado muchas lunas, en un poema en el que se dijera esto, la voz sería más expresiva, más hermosa que si dijéramos en un documento administrativo han pasado 30 meses o han pasado muchos meses. A pesar de que lo lunar está en la palabra mes, tanto como en luna, solo que nos hemos alejado de esa forma, nos hemos alejado de esa proximidad etimológica y mes acaba siendo un objeto tan misterioso como moon, pero no para el hablante cotidiano, claro, no lo relaciona con month. Incluso dentro de la propia lengua, como digo, se podrían dar estas discusiones. Mes, luna expresan la misma idea, solo que al decir luna, sentir la metonimia, sentir el uso traslaticio,
nos parece que aportamos más poesía cuando lo único que estamos haciendo es recuperarla, recuperar el sentido. Nada es posible, dice Borges, contribuir a tales debates. Descontadas las palabras descompuestas y las derivaciones, todos los idiomas del mundo, sin excluir el Volapük de Johann. Sí, clarísimamente aquí también faltan faltan preposiciones. Sin excluir el Volapük de Johann Martin Schleyer, y la romántica interlingua de Peano. Bueno, la interlingua de Peano imagino que se refiere al latino sin inflexione, pero puede ser que, de hecho, creo, claro, Peano me parece, Giuseppe Peano, me parece que creó no solo un latín simplificado, sino, sí, la interlingua es el latín simplificado, el latino sin inflexione de Peano, también llamado interlingua. Son igualmente inexpresivos, dice Borges. Todos los idiomas del mundo, sin excluir el Volapük de Johann Martin Schleyer y la romántica interlingua de Peano, son igualmente inexpresivos. No hay edición de la gramática de la Real Academia que no pondere, y cita la Real Academia, el envidiado tesoro de voces pintorescas, felices y expresivas de la riquísima lengua española. Pero se trata, hasta aquí nuestra academia, pero se trata de una mera jactancia, sin corroboración. Por lo pronto, esa misma Real Academia elabora cada tantos años un diccionario que define las voces del español. En el idioma universal que ideó Wilkins al promediar el siglo XVII, cada palabra se define a sí misma. En el idioma... estoy usando una edición lamentable y desde luego pido perdón con lo sencillo que era levantarme y tomar a Borges. Descartes, en una epístola fechada en noviembre de 1629, ya había anotado que mediante el sistema decimal de numeración podemos aprender en un solo día a nombrar todas las cantidades hasta el infinito y escribirlas en un idioma nuevo que es el de los guarismos. Es decir, el sistema Dewey toma su raíz filosófica del cartesianismo, de esa admiración cartesiana por las matemáticas. También había propuesto la formación de un idioma análogo, general, que organizara y abarcara todos los pensamientos humanos. John Wilkins, hacia 1664, acometió esa empresa. Es decir, lo que tenemos con el sistema, con la clasificación decimal, lo que tenemos es el paralelo en el resto de las disciplinas que no son matemáticas a lo que Descartes hizo con sus coordenadas cartesianas, con sus ejes, que en matemáticas eso está estupendo y va muy bien, pero en medicina y teología a lo mejor a lo mejor una clasificación decimal, reducirlo todo a 10 dígitos, a lo mejor no funciona tan bien. Sigue diciendo Borges que Wilkins dividió el universo en 40 categorías o géneros, subdivisibles luego en diferencias, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género sin monosílabo de dos... me voy a tener que levantar porque evidentemente es un monosílabo. Pero bueno, iremos corrigiendo mientras. Asignó a cada género un monosílabo de 2 letras. A cada diferencia una consonante, a cada especie una vocal. Por ejemplo, de quiere decir elemento, deb, el primero de los elementos, el fuego, deva, una porción del elemento del fuego, una llama. Esto nos demuestra algo importante, que es que no nos podemos fiar nunca por entero de los libros, tanto en papel como en formato digital. Los libros tienen erratas, los libros tienen descuidos de los tipógrafos, los manuscritos tienen errores de los copistas y hay que estar siempre
alerta. Esto es un principio elemental cuando se va a una biblioteca a aprender. Hay que saber que por más que se aprenda, hay que llevarle algo de ventaja a la biblioteca para corregir sus, sin duda, numerosos errores. No tan numerosos como los que proceden de un texto escaneado, pero válgame Dios, si en un texto del siglo XVII no hay confusiones de nombres. Incluso por parte de los propios autores, porque ya vimos el caso de Lope de Vega, que en el manuscrito del Castigo sin venganza, con los versos escandidos y medidos por él mismo, escritos por él mismo, de su puño y letra, con su pluma, con su tintero, con todo lo que hubiera en su casa para todo lo que estuviera en su casa incardinado, en su casa que se sigue conservando como inmueble, aunque los muebles, por supuesto, son una restauración, una recuperación. Todo lo auténtico, que no está ahora en la casa de Lope de Vega, pero que entonces sí estaba, se puso al servicio de escribir El Castigo sin venganza. Y en El Castigo sin venganza se confunde a Erasístrato, al médico Erasístrato, con el pastor incendiario Eróstrato. Es decir, no es solo atribuible a los copistas, no es solo atribuible a los tipógrafos, a los editores, no, los propios autores se equivocan y siempre hay que llevar algo de conocimiento de ventaja para darse cuenta de los errores. Todo esto viene al caso de una lectura, de una edición muy defectuosa de un ensayo de Borges. El fuego sería Deb, que es para él el primero de los elementos. Claro, evidentemente, después de la clasificación de Lavoisier y después de la clasificación de Mendeleev, esto no tiene ningún sentido. Deva, una porción del elemento del fuego, una llama. En el idioma análogo de Letelier, en 1850, a quiere decir animal, ab mamífero, abo carnívoro. Claro, entonces decimos que el mamífero es el primero de los mamíferos son la primera clasificación por excelencia de los animales. Es como cuando Linneo hace su clasificación y empieza por el Homo noscete ipsum. Y luego efectivamente vienen todos los mamíferos. De hecho, este idioma de Letelier lo que está haciendo es seguir la clasificación linneana que jerarquiza a los animales y pone primero a los mamíferos y por encima de todos los mamíferos al hombre. Así que esto de 1850 en realidad tiene sus raíces en el siglo XVIII. A quiere decir animal, ab mamífero, abo carnívoro. Aboj felino, aboye gato, abi, o sea, ya nos vamos a otra clasificación de ab, que es mamífero, abi herbívoro, aviv equino. En el de Bonifacio Sotos Ochando, 1854, imaba quiere decir edificio, imaca serrallo, imaje hospital, imafo lazareto, imarri casa, imaru quinta, imedo poste, imede pilar, imego suelo, imela techo, imogo ventana, vire encuadernador, virer encuadernar. Y anota Borges, debo este último censo a un libro impreso en Buenos Aires en 1886, el curso de lengua universal del doctor Pedro Mata. Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios. Cada una de las letras que las integran es significativa, como lo fueron las de la Sagrada Escritura para los cabalistas. Mautna observa que los niños podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso. Después, en el colegio, descubrirían que es también una clave universal y una enciclopedia secreta. Ya definido el procedimiento de Wilkins, falta examinar un problema de imposible o difícil postergación: el valor de la tabla cuadragesimal, que es base del idioma. Consideremos la octava categoría, la de las piedras.
Wilkins la divide en comunes, pedernal, cascajo, pizarra, módicas, mármol, ámbar, coral, preciosas, por oposición a módicas, perla, ópalo, transparente, amatista, zafiro, e insolubles, hulla, greda y arsénico. Casi tan alarmante como la octava es la novena categoría. Esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos, bermellón, azogue, artificiales, bronce, latón, recrementicios, limaduras, herrumbre y naturales, oro, estaño, cobre. La belleza figura en la categoría decimosexta. Es un pez vivíparo, oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan, teniendo en cuenta que el propio Borges confiesa que no ha podido consultar a Wilkins, creo que a estas alturas ya es imprescindible. Primero, que tome a Borges, porque estoy harto de que desaparezcan las preposiciones, y que tome a Mautner. Así que quedan 4 minutos, no vamos a perderlos. Un segundo y vengo con Mautner y con Borges.